Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast en Hablamos de Cristo. El día de hoy vamos a platicar sobre las secciones 3, 4 y 5 de Doctrina y Convenios. Así que quédense con nosotros para aprender más sobre estas escrituras. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecerles a todos ustedes quienes escucharon el podcast que subí la semana pasada. La verdad es que me sentí tan feliz al leer sus comentarios y al ver que les había gustado, entonces gracias por todo su apoyo. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles sobre las secciones 3, 4 y 5 de Doctrina y Convenios. ¿Y qué creen? Sí, voy a hablar de las secciones que sucedieron en mi misión. Estas revelaciones fueron recibidas en Harmony, Pensilvania, donde justamente serví mi misión en el sitio de la restauración del sacerdocio. Es como si estuviese dando un tour en mi misión, porque literalmente todo lo que estuve leyendo en Doctrina y Convenios y todo lo que estuve leyendo en Revelaciones en Contexto y en el Libro de Santos, literalmente era lo que yo enseñaba pues todos los días en mi misión. Entonces fue tan especial porque pude recordar tantas cosas y tantas experiencias que tuve. Entonces, bueno, aquí vamos. Bueno amigos, voy a empezar hablando sobre Doctrina y Convenios sección 4. Nosotros sabemos que esta sección es utilizada muchísimo para los misioneros de tiempo completo. De hecho, yo la recitaba en el CCM y gran parte de mi misión. He aquí una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. Y es muy interesante porque a pesar de que ahora nosotros la utilizamos para los misioneros, para la obra misional, estas escrituras fueron dadas para el papá de José Smith padre, ya que justo después de que Martin Harris perdió las 116 páginas del libro de Mormón, del libro de ley, Lucy y el papá de José estaban preocupados por su hijo porque vieron la situación en la que se encontraba. Y bueno, ellos fueron a Harmony, Pensilvania. Y ya en Harmony, el papá de José decidió preguntarle a José, ¿qué más puedo hacer por esta obra? ¿Cómo puedo servir, no? Entonces José Smith recibió esta revelación para su padre, como una respuesta a esa duda. ¿Cómo puedo ayudar? Y bueno, este es más o menos el contexto de esta sección de Doctrina y Convenios. Y me gustaría compartir una experiencia sobre esta sección. Me encanta porque en el versículo 3 dice, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Recuerdo que cuando yo estaba pensando en servir una misión, leí esta escritura. De modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. La verdad es que tenía bastantes dudas porque pues no es mi deber, ¿verdad? No era mi deber servir una misión. Sin embargo, yo sentía que debía ir. Entonces oré, medité y esta fue mi respuesta, como si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Y bueno, esto se aplicó para mí al ir a la misión. Pero también creo que no solamente se aplica a la obra misional o a los misioneros de tiempo completo, sino a nosotros, como miembros de la iglesia. Algo que a mí me pegó bastante cuando regresé de la misión es que no sentía que tenía un propósito misional, ¿verdad? Creo que muchos nos sentimos identificados con esto. En la misión tenemos un propósito súper claro, invitar a las personas a venir a Cristo, todos los días, 24/7. Y bueno, yo al regresar a casa no sentía que tenía ese mismo propósito, ¿verdad? Pero ahora, después de casi 1 año y medio de estar en casa, me doy cuenta que puedo servir en diferentes maneras, en diferentes formas a como lo hacía en la misión. Y bueno, quiero invitarles a que ustedes pongan esta escritura en práctica en su vida. Al estar viendo algunos videos de YouTube sobre el Ven, Sígueme, porque me encanta verlos para nutrirme más, encontré uno en específico que me gustó bastante, que decía que el Señor le habló al papá de José Smith en el idioma de un granjero. Como sabemos, el papá de José Smith era un granjero. Entonces él entendía todo esto de la cosecha y la siembra y la siega, el campo blanco y todo esto, ¿no? Y esto se me hace súper bonito porque quiere decir que el Señor sabía quién era José Smith padre. Cuando estaba en mi misión, normalmente los tours que yo daba eran en inglés, ya que los miembros que iban hablaban ese idioma. Sin embargo, hubo muchas ocasiones en las que yo di tours en español a hermanos latinos, a personas que son de México o de cualquier otra parte de Latinoamérica, y esto me encantaba porque todas las verdades que yo enseñaba en mi misión sobre la historia de la iglesia, podía compartirlas con mis hermanos latinos. Entonces, no sé, me sentí especial el ser parte de eso porque sabía que Dios les estaba hablando en su propio idioma.
Entonces, esta escritura de Doctrina y Convenios me recordó a esa experiencia en mi misión, ya que es verdad, el Señor nos habla de acuerdo a nuestro entendimiento y nuestro idioma. Ahora les platicaré sobre el contexto que va alrededor de sección 3 y 5 de Doctrina y Convenios. Como sabemos, José Smith pues no tenía muchos recursos, ¿verdad? Él vivía con sus padres en Manchester con su esposa Emma. Entonces estaban recién casados, él pues había obtenido las planchas de oro y él estaba buscando la forma de poder traducir. José Smith ya había trabajado para Martin Harris, entonces ya se conocían y Martin obviamente había escuchado una que otra historia sobre las planchas de oro. Al leer aprendí que Lucy Mack Smith, la mamá de José, fue y le pidió a Martin que viera a su hijo José, que fuera a platicar con él. Aunque Martin creía, él no estaba totalmente seguro todavía, pero su esposa Lucy, que también se llamaba Lucy como la mamá de José, estuvo de acuerdo en ayudar a José. Y es muy interesante porque al final Lucy fue la que estuvo contra José y ella hizo hasta lo imposible para que Martin, su esposo, no siguiera apoyando la obra. Lo que pasó después es que José y Emma se iban a mudar a Harmony, Pensilvania, donde los papás de Emma vivían, ya que Emma estaba embarazada, entonces pensaron que sería lo mejor para su bebé, pero también porque la persecución en Palmyra, en Manchester, estaba bastante fuerte, ¿saben? Las personas ya estaban contra José y ellos querían ver las planchas de oro. Entonces era una situación bastante difícil para José y desgastante porque tenía que ocultarlas todo el tiempo. Entonces lo que Emma y José decidieron fue irse hacia Harmony y Martin Harris le dio a José $50. José no quería aceptarlos y dijo que los aceptaré como un préstamo, pero Martin dijo, no, ¿sabes qué? Tómalos como mi contribución para la obra de Dios. Entonces es aquí donde me gustaría hacer hincapié en esto que hizo Martin Harris. Martin Harris era un hombre muy exitoso en esta región de Palmyra. Él tenía muchísimos bienes y él le doblaba la edad a José. Él podría ser el padre de José Smith. Pero algo muy importante de él es que él era un hombre religioso. Y es aquí donde pienso que realmente Martin Harris sí tenía un testimonio de Jesucristo. Porque si bien fue muy difícil para él dar de sus bienes y muchas veces dudó y cometió errores, al final de cuentas él ayudó y apoyó en lo que pudo. Creo que cuando pensamos en Martin Harris, lo primero que se nos viene a la mente es las 116 páginas perdidas. Cuando yo llegué a mi misión fue justamente eso. Sí, las 116 páginas que Martin Harris perdió. Pero estando en mi misión me di cuenta que Martin Harris realmente tenía mucha fe. Él dio mucho de sí, tuvo mucha oposición también, y él fue súper importante en los inicios de la iglesia. Entonces quiero invitarlos a meditar en cómo el sacrificio de Martin Harris ha bendecido tu vida, ha bendecido mi vida. Los vecinos de Martin Harris lo describían como granjero industrioso, trabajador, sagaz en sus decisiones comerciales, frugal en sus hábitos y un hombre próspero en el mundo. Y además, José Smith lo consideraba su amigo, ya que José le había contado sobre algunas visitas angélicas y obviamente le había comentado sobre las planchas. Martin pensaba que José era un trabajador digno de confianza. Entonces vemos una amistad muy especial aquí. A pesar de que no tenían la misma edad, podemos ver que hubo un lazo bastante fuerte. Y es por eso que José le confió tantas cosas a Martin y también Martin dio tanto de sí. Quiero compartirles algo que encontré en Revelaciones en Contexto, porque creo que esto es piedra clave para que Martin Harris ayudara y apoyara a José Smith en la traducción y obviamente en la publicación del Libro de Mormón. Dice, Martin era un hombre religioso. Algunos incluso lo consideraban supersticioso por sus puntos de vista y lo llamaban despectivamente fanático visionario. Sin embargo, esa actitud receptiva en presencia de lo sobrenatural en su vida diaria fue lo que le permitió por lo menos tomar en consideración las afirmaciones de José. Al aprender todo esto sobre Martin Harris, podemos entender el por qué él decidió ayudar a José. Y bueno, después de que Martin le da los $50 a José, José parte con Emma hacia Harmony y llevan en un barril de frijoles las planchas de oro. José y Emma llegaron a Harmony y ellos se quedaron en un cuarto que tenía la familia de Emma muy cerca de la cocina. Y bueno, José estaba tratando de entender cómo traducir las planchas, ¿verdad?
José no sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Sin embargo, él estaba haciendo lo mejor que podía. Fue en este tiempo cuando José y Emma copian unos caracteres de las planchas a una hoja de papel. Y bueno, estos son los caracteres que se lleva Martin Harris a Nueva York, a Charles Anthony. Martin Harris toma este papel con los caracteres del Libro de Mormón y los lleva a Nueva York y se encuentra con Charles Anthony. Charles Anthony era un hombre súper educado que estaba en la Universidad de Columbia. Entonces Martin le muestra los caracteres a este hombre y este hombre le dice que eran de origen antiguo, que eran auténticos, y le da un papel como un certificado. Y después de eso, Charles Anthony le pregunta a Martin cómo obtuvieron esas planchas. Y Martin le dijo que José las había obtenido de un ángel. Entonces Charles Anthony le pide la hoja, el certificado que le dio, diciendo que eran verídicos los caracteres, y lo rompe. A pesar de que esta situación no salió como Martin esperaba, él terminó muchísimo más seguro de que la obra que estaba haciendo José Smith era verdadera. Entonces él regresa a Harmony y se ofrece como escribiente para José. Martin y Emma fueron los dos primeros escribas de José Smith. De hecho, Emma sirvió como escriba durante la traducción de las 116 páginas. Ellos empiezan a traducir lo que era el libro de ley. Y bueno, a pesar de que Martin Harris estaba convencido de que José había sido llamado por Dios para hacer esta obra, aún tenía una que otra duda porque su esposa lo estaba presionando bastante, ¿saben? Su esposa no podía concebir la idea de que Martin estuviera dando tanto de sí, dando de su dinero, para ayudar a un hombre que ni siquiera podía mostrar las planchas de oro. Y bueno, debido a esta situación, la relación entre Martin y su esposa Lucy se volvió bastante tensa. De hecho, un día, Lucy va a la casa de José y Emma en Harmony y empieza a revolver todo, tratando de buscar las planchas. Obviamente José las hubo escondido antes, pero fue un tema bastante interesante porque ella quería a fuerzas encontrar las planchas de oro. Si de por sí la situación ya era bastante difícil para José y para Emma, no quiero imaginar cuántas cargas más agregó todo esto que pasó con Lucy y con Martin. La verdad es que los admiro bastante porque fueron súper pacientes. Llega el momento en el que Martin Harris le pide a José si le podría prestar las 116 páginas del manuscrito del libro de ley. José le pregunta al Señor, el Señor le dice que no, pregunta otra vez, recibe la misma respuesta. A la tercera vez, el Señor le dice, ok, sí, que se las lleve. Pero con el convenio, con la promesa o condición de que Martin solo mostraría el manuscrito a 5 personas. Sabemos lo que pasó, Martin no cumplió con este convenio, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, si se los robaron o no sabemos exactamente cómo fue todo esto, pero sí sabemos que el manuscrito ya no estaba. Entonces es aquí donde empieza una situación bastante difícil porque Martin no había regresado a Harmony. José no tenía ni idea de qué estaba pasando con Martin en Palmira. Y es aquí donde empieza lo difícil para José y para Emma. Porque después de 2 semanas ellos no sabían nada de Martin Harris. Porque como mencioné, Emma estaba embarazada. Y ella tuvo a su bebé. Era un varón. De hecho, muchas veces en la iglesia hemos escuchado que el nombre de este bebé era Alvin. Lo cual les puedo decir con tanta seguridad que no es correcto. En el manual que yo tenía para dar tours en el sitio de la restauración del sacerdocio, que fue hecho por historiadores de la iglesia, dice que el bebé no se llamaba Alvin, que alguien de la familia de José escribió el nombre de Alvin para referirse al bebé, sin embargo la letra no era ni de José ni de Emma. Entonces el bebé no tenía ningún nombre, ya que recordemos que en ese tiempo cuando un bebé fallecía y no había sido bautizado se consideraba perdido, porque él falleció. Y de hecho solo vivió menos de 1 hora. Entonces fue bastante difícil porque Emma se enfermó. O sea, ella tuvo un parto bastante difícil, el bebé fallece. Entonces fue bastante complicado. Y bueno, José tuvo que estar con Emma por un par de semanas para cuidarla. Cuando Emma empieza a recuperarse un poco, ella lo primero que dice es, oye, ¿qué pasó con el manuscrito? Entonces José no quería preocuparla más y ella le dijo, ¿sabes qué? Manda a alguien para que vaya por mi mamá y que mi mamá me cuide mientras tú no estás. Entonces José parte hacia Palmira
en busca de Martin Harris y lo invitaron a comer a la casa de los Smith, pero Martin no llegó. Llegó mucho tiempo después, un par de horas después. Y bueno, me gustaría leerles una parte de Revelaciones en Contexto que se llama La contribución de Martin Harris. Y nos dice esto. Martin hizo todo lo posible por encontrar el manuscrito, temiendo ante la idea de confesar a José lo que había sucedido. Incluso rompió camas y almohadas, pero fue en vano. Cuando José llegó a casa de sus padres después de varias semanas, ansioso de tener noticias, Martin caminó con pesadez 5 kilómetros hasta la casa de los Smith, en Manchester, para darle la noticia. Al acercarse andaba con un paso lento y medido hacia la casa, con los ojos fijos en el suelo con la actitud meditabunda. Al llegar a la puerta, no la abrió, sino que se subió a la valla y permaneció sentado allí algún tiempo con el sombrero tapándole los ojos. Finalmente entró, y con escaso apetito para tomar la cena que le habían preparado, pronto se apretó las manos sobre las sienes y exclamó con un tono de angustia profunda: «Oh, he perdido mi alma». José entendió inmediatamente lo que había sucedido. Le exigió que regresara y buscara otra vez el manuscrito, pero Martin insistió en que sería en vano seguir buscando. Y es aquí donde José Smith dice: «Todo está perdido». Imaginemos cómo se habrá sentido José Smith. José no solamente había perdido a su hijo, sino que Emma casi moría porque estaba muy enferma, y además las 116 páginas fueron perdidas. José dijo: todo está perdido. Imaginemos que estamos en su lugar. ¿Cómo realmente nos sentiríamos? Saber que le hemos fallado a Dios y que ya no hay esperanza. Y la verdad no puedo comprender el dolor que él habrá sentido en ese momento. Obviamente él fue reprendido por el Señor y pues tuvo que pagar algunas consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, el Señor fue muy misericordioso con él. Realmente no puedo imaginar todo lo que pasó por la cabeza de José, pero sin duda sé que habrá sido bastante difícil. A mí me encanta esta historia porque es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y bueno, voy a leerles la sección 3, que de hecho fue dada a José Smith después de que las 116 páginas fueron perdidas. El ángel Moroni se le apareció y le dio el Urim y Tumim. Entonces José recibió esta revelación. Esta fue la primera revelación de Doctrina y Convenios en ser recibida. Les voy a leer algunos versículos y voy a compartir mis impresiones. El versículo 1 dice: la obra y los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Porque Dios no anda por vías torcidas, ni se vuelve a la derecha ni a la izquierda, ni se aparta de lo que ha dicho. Por tanto, sus sendas son rectas y su vía es un giro eterno. Me llama mucho la atención que dice: las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Yo no sé si José habrá sentido que el plan de Dios se habrá frustrado, pero creo que este versículo da mucha paz. Como las obras de Dios no van a frustrarse y no van a convertirse en nada. Y en el versículo 3 le dice: recuerda que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Me gusta que el Señor haya empezado con esos versículos porque no importa cuántos errores hayamos cometido, cuántos pecados hayamos hecho. Y en el versículo 5 el Señor empieza a reprender a José y le dice: he aquí, se te confiaron estas cosas, pero cuán estrictos fueron tus mandamientos. Y recuerda también las promesas que te fueron hechas, si no los quebrantabas. Este versículo me da la impresión de: si tú guardas los mandamientos, las promesas que te hago se van a cumplir. Y solamente si somos fieles podemos obtener esas promesas. A José el Señor le prometió que a medida que él cuidara de las planchas de oro y pudiera dar todo de sí en la obra, el Señor iba a estar con él. Entonces creo que por eso el Señor le recuerda a José esta promesa que previamente le había hecho. Y el versículo 7 dice: no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Creo que como seres humanos a veces tendemos a hacer eso, ¿saben? A veces tememos más al hombre que a Dios, como: ay, ¿qué va a pensar esta persona de mí? O ¿qué tal si le digo a mis amigos que fui a la iglesia? O que no voy a poder salir al cine el domingo porque tengo que ir a la capilla, o todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos por obediencia a Dios, ¿verdad? Pero también otra impresión que me viene a la mente
es cuando dejamos que las opiniones de los demás influyan en nosotros. Por ejemplo, cuando alguien nos critica, juzga o habla mal de nosotros y eso nos afecta, nos sentimos tristes, desanimados, como que nos sentimos muy mal, ¿verdad? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Él me ve de esa manera? Y como mencioné casi en el principio, José trabajó para Martin Harris y José confiaba en Martin porque le dijo muchas cosas sobre las visitas de el ángel Moroni y sobre las planchas. Entonces yo creo que también José tenía este temor, ¿no? De no poder recibir la ayuda de Martin porque sin él la publicación del libro de Mormón no sería posible. Y por el otro lado, Martin Harris también estaba temiendo la opinión de los demás. Por ejemplo, él se dejó llevar mucho por lo que su esposa estaba diciendo. Entonces, al temer más que al hombre, sucedió esto. Y realmente es algo que a veces como seres humanos hacemos. Pero me encanta muchísimo el versículo 8 que dice: tú debiste haber sido fiel, y con brazo extendido él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Me encanta porque el Señor reprende a José y le dice: tú no debiste haber hecho esto, tú debiste haber hecho esto. Y después le dice: tú debiste haber sido fiel y yo hubiera estado ahí. Y yo te habría defendido en todo momento de dificultad. Me encanta porque también podemos aplicarlo a nuestra vida. Si nosotros somos fieles, si estamos del lado del Señor, Él va a estar ahí en los momentos de dificultad para nuestra vida. Y el versículo 9 dice: he aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Sabemos que José Smith recibió esta revelación, ¿verdad? Sabemos que José Smith recibió esta revelación. Si meditamos un poco, vemos que José Smith se expuso a todos nosotros en esta escritura. Quizá él hubiese dicho: ¿sabes qué? La quito, no la pongo porque estoy enseñando que sí cometí un error y el Señor reprendiéndome. Pero creo que aquí podemos entender que José Smith realmente era un hombre muy humilde y que también él cometía errores, como todo ser humano. Y me encanta el versículo 10 que dice: mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete pues de lo que has hecho contra el mandamiento que te di. Y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Qué bonito, ¿no? El saber que Dios es misericordioso. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuántas cosas hayamos hecho mal, si nos arrepentimos y seguimos esforzándonos, podemos estar bien con Él. El versículo 16 dice: sin embargo, mi obra avanzará. Pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador. Entonces no importa nada más, no importan los errores, las pruebas, las dificultades, los pecados, porque la obra del Señor siempre va a seguir adelante, nada la puede frustrar. Entonces de aquí sale el lema, el tema de el versículo de esta semana, de mi obra avanzará. Algo que me gustaría decirles es que si bien el libro de ley fue perdido, las 116 páginas, el Señor le había mandado a Nefi a hacer un registro de las cosas que estaban pasando en ese momento en sus propias planchas. Y de hecho hay unos versículos que me gustaría leerles, que se encuentran en 1 Nefi. El Señor le dijo: Nefi, haz estas planchas. A pesar de que Ley estaba haciendo su registro, también Nefi empezó a hacer uno. Y todo esto fue más o menos al mismo tiempo. Y en el versículo 5 y 6 de 1 Nefi 9 dice: por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque he aquí, Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Me encantan estos versículos porque demuestra que el Señor tiene un plan. Nefi no sabía para qué era. Nefi no sabía por qué el Señor le estaba mandando a hacer esto. Sin embargo, él obedeció y dijo: el Señor sabe todas las cosas desde el principio. Y saben, el Señor sabía de este error. Sabía que José iba a cometer un error, sabía que Martin Harris iba a cometer un error, y Él proveyó un medio para que este error pudiera repararse. Él lo sabía y es por eso que inspiró a Nefi. Y de hecho, en Mormón, en Palabras de Mormón encontramos algo súper valioso también, porque sabemos que Mormón fue el profeta que compendió todas las planchas, ¿verdad? Y Mormón dice aquí en Palabras de Mormón:
Escogí, por tanto, estas cosas para concluir mi relato sobre ellas, y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la 100ª parte de las cosas de mi pueblo. Mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas, y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito suyo, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder, por tanto Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Me encantan esos versículos de 1 Nefi y Palabras de Mormón, porque vemos a Nefi escribiendo estos anales porque el Señor le mandó, y luego Mormón diciendo, voy a poner estos anales con mis planchas, y no sé por qué, pero así me susurra el Espíritu. Y esto me encantó enseñarlo en mi misión, porque podemos aplicarlo a nuestra vida. No importaron los errores que cometió José, los errores que cometió Martin Harris, porque el Señor ya había proveído una forma para que todo pudiera solucionarse, para que nosotros pudiéramos tener este hermoso libro, pudiéramos tener las preciosas doctrinas y las enseñanzas del Salvador en el libro de Mormón. Y esto me hace pensar que Dios tiene un plan para sus hijos, pero sobre todo que Él tiene un plan para cada uno de nosotros individualmente. Me hace sentir que no importa cuántas veces haya fallado, los errores que haya cometido, me hace sentir tanta gratitud el saber que no importa cuánto yo falle o cuántas veces caiga, Él tiene un plan que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan incluye a Jesucristo, que Él hace posible que todos nuestros errores, dificultades, pruebas, trabajen para nuestro bien. Otra impresión que yo tuve al leer estas escrituras, y también algo que enseñaba yo en mi misión, es la historia de Enós. Sabemos, Enós oró muchísimo tiempo, y cuando él fue convertido, él oró por los nefitas, y posteriormente él oró por los lamanitas, ¿verdad? De hecho, les voy a leer algunas cosas de este capítulo de Enós. Cuando Enós hubo recibido una remisión de sus pecados, él sintió el deseo de compartir lo que él estaba experimentando con sus hermanos, ¿verdad? Y dijo, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas, por tanto derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y en el versículo 13 dice, este era el deseo que anhelaba de él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión, y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevado a los lamanitas, para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Por tanto, sabiendo yo que el Señor podía preservar nuestros anales, le suplicaba continuamente, pues Él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales. E hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Y yo, Enós, sabía que se haría según el convenio que él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Me encanta relacionar estas escrituras de Enós con las palabras de Nefi y las palabras de Mormón. Porque Nefi obedeció, Mormón obedeció y Enós oró. El Señor había prometido que Él haría llegar en su debido tiempo todas estas cosas a nosotros. E hizo un convenio con Enós. Por lo tanto, el Señor lo iba a cumplir. Entonces, el mismo libro de Mormón es una evidencia de que Dios cumple sus convenios, de que Dios realmente cumple sus promesas con nosotros. Es por ello que también Él proveyó una forma para que las doctrinas claras y preciosas que se hallaban en el libro de ley pudieran ser traídas a nosotros. Él proveyó un medio y Él cumplió su convenio. La verdad es que me encanta todo esto. Me encanta saber que Dios es bueno, que no importa cuántos errores cometamos, Él siempre va a estar ahí. Bueno, estas fueron las impresiones que yo tuve del Ven Sígueme. Realmente esto no es para reemplazar su estudio personal y familiar del Ven Sígueme, sino es para traer un poquito más de impresiones en cuanto al tema y traerles un poquito del contexto y la historia. Sé que Dios es nuestro Padre Celestial y que nos ama. Sé que no importa cuántas cosas hayamos cometido, cuántas cosas hayamos hecho mal, Él siempre está ahí. Y podemos ser felices por medio de Él.
Sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Señor que se ha establecido en esta tierra como preparación para la segunda venida del Mesías. Sé que el libro de Mormón ha sido preparado y preservado para nosotros por un sabio propósito, para que todos nosotros podamos tener un testimonio firme y fuerte de Jesucristo. Presidente Nelson es nuestro profeta en estos días y José Smith fue su profeta para empezar la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sé que Jesús es mi Salvador y sé que por medio de Él yo puedo cambiar y mejorar. Estoy tan feliz de poder compartir esto con ustedes y muchas gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado y si ustedes tienen algún tema que les gustaría que yo estudie y lo platique en un podcast, pueden dejármelo aquí abajito en los comentarios o en mi Instagram personal pueden encontrarme como @dela_tello y con gusto voy a hablar sobre ese tema y puedo invitar también a otras personas a platicar sobre eso. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Adela Tello y este podcast es Hablamos de Cristo.